Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente por estos medios. Inevitablemente ahora estar acá porque, bueno, ya sabemos todo lo que sucedió. Eh, Reconocemos el poder, la grandeza de nuestro Dios, o sea, sobre toda situación adversa, la palabra tiene vida y tiene poder. Entonces estamos justamente hoy parados en esto, y no solamente por la adversidad, sino que aún para avanzar en tiempos fáciles en la vida necesitamos estar afirmados el corazón, porque aun cuando viene todo bien, hasta el corazón se puede olvidar de Dios y envanecerse. Entonces nuestro fundamento siempre va a ser la palabra en toda área, ya sea adversa o ya sea de bendición, que uno pueda decirlo, para que podamos estar seguros de lo que estamos en este tiempo realizando. Amén. Tengan todos y cada uno de ustedes un fuerte abrazo. Como reporte, decirles que hasta ahora la situación está bajo control, está bien. Amén. Pero quiero ir a la palabra, quiero ir a esto que hemos quedado la anterior semana, reconociendo el poder que tiene la palabra. Hemos dicho que es la única que puede traer orden en medio del caos, en medio del desorden, en medio de la confusión. Y toda esta palabra de desorden hemos explicado que es incluso hasta insubordinación, cosas que no están sujetas a nada. Entonces, la palabra de Dios, al traer autoridad, porque esa es la palabra, autoridad trae pues indudablemente un orden. Ahora, la palabra de Dios está respaldada por Él mismo. O sea que no es una palabra hueca y vacía, ¿sí? No está dicha por alguien que no tiene la autoridad y el poder. Su palabra, la palabra que sale de la boca de nuestro Dios, tiene una autoridad basada en sí mismo. Entonces vamos a volver a recordar lo que dice Isaías 55 desde el 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Qué bendición la lluvia, y en aquellas tierras aún la nieve, ¿sí? Que descendía, porque no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar. Palabras muy lindas. Y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, en realidad esta bendición de lo que es la lluvia y la nieve significaba para cualquier agricultor en estas épocas, ¿sí? Que estamos leyendo la palabra, un sustento, significaba una provisión para futuro, incluso porque esta lluvia y esta nieve no solo les daba la producción y les hacía germinar el producto en ese tiempo, sino que también les daba, ¿qué cosa? Semilla. Semilla, sabemos que cada fruto tiene su propia semilla. Entonces, esto es una bendición para no solo aquellos tiempos, sino para los tiempos en los cuales estamos hoy viviendo, ¿sí? Comparando Dios a esto, que es la lluvia y la nieve, dice, así será mi palabra, que sale ¿de dónde? De mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué tremendo, amén. O sea que no es una palabra vana, hueca, sin sentido. Es una palabra que tiene un poder en sí misma porque hace aquello para lo cual ha sido enviado y no vuelve al Señor vacía. Entonces produce algo. Amén. Y no produce un caos, no produce un desorden, no produce una confusión. Las palabras de Dios producen orden, producen estabilidad, producen seguridad, producen paz. Amén. Cuán importante nosotros tener este concepto para saber de que no podemos ignorar las escrituras y dentro de esto no ignoremos que también hay una revelación que nos da el Espíritu Santo. Entonces, las palabras dichas acá en la Biblia han sido inspiradas, dice la palabra, por Dios mismo, trayendo su Espíritu Santo sobre cada uno de los escritores y haciendo de ellas una palabra viva, que no ha sido pensada en este planeta, vamos a decirlo así, ni ha sido pensada
en la humanidad y en la mente humana o carnal. O sea, ha sido pensada desde una mente, sí, celestial, la mente de nuestro Dios, haciendo que estos hombres escriban palabras de vida. Tremendo, porque ahora vamos a ir viendo estas palabras desde que Jesús empezó a intervenir en la historia. Jesús muy sujeto a Dios, Jesucristo muy reverente a Dios, reconocedor de que el Padre es el que sabe todas las cosas, reconociendo que el Padre conoce y tiene la autoridad para hacer como Él quiere. Entonces, en este sentido, ya Jesús, desde Mateo, cuando enfrenta un momento de tentación con el enemigo, no vamos a ir a esta parte de la tentación, solamente vamos a ir al 4:4, que hace en medio de la tentación Jesús, ¿sí? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es tan importante. O sea que la palabra de Dios que tiene vida y da vida, porque en realidad ¿de dónde viene y procede la vida? De la misma persona de Dios. La vida está en Él, la vida está en Él. Él es el autor y consumador de todo lo que está sucediendo y de todo lo que tenemos en el Señor. Entonces, la vida misma está en la palabra de Dios, y aquella palabra que sale, dice, de su boca. Imagínate la autoridad y el poder que hay en las palabras. ¿A qué vino esto? Que el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Estaba Jesús en el 40 días de ayuno, indudablemente en su humanidad. Él se hizo hombre y en su humanidad estaba pues en el desierto con hambre, ¿sí? Y en aquellos lugares inhóspitos, ¿sí? No vamos a decir desierto como una cosa de arena solamente, sino un lugar inhóspito donde habían hasta las piedras, ¿sí? Todo árido. Él estaba ayunando allá y habían estas piedras que si Satanás trató de convencerlo en la parte humana, pues tenía un buen plan ahí, pero la respuesta de Cristo fue categórica, ¿sí? Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy nos estamos sosteniendo en la palabra de Dios, o sea, tal vez incluso parezca un poco soberbio, ¿no? Tal vez un poco, no sé, orgulloso a veces el cristiano de creer en la palabra de Dios de una manera contundente, ¿sí? Y no estar basado en lo que dice este mundo. Entonces la palabra de Dios tiene vida y tiene poder. Uno es sustentado por esta palabra. Ahora depende de cada uno cómo escucha o cómo tiene su relación con Dios. O sea, esto es algo indudablemente que no se puede generalizar en un grupo cristiano. Cada uno es sustentado de acuerdo a lo que tiene una convicción en Dios. Entonces, esto para mí es muy importante. La palabra es un sustento para nosotros. No solo de pan vivirá el hombre. Qué lindo. Amén. Todo lo que vemos, todo lo que sentimos, comemos, hacemos, disfrutamos. Amén. Eso no es solamente lo que nos hace vivir, sino que, ¿sí? Sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Me gusta. Me gusta en verdad porque esto nos da una seguridad y una certeza de que la palabra de vida que sale del corazón de Dios nos trae a cada uno de nosotros un fundamento en el cual podemos estar parados y asegurados, ¿sí? Como el fundamento de lo que Pedro le dijo a Jesús, ¿sí? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús entendió que esa era la señal para él ya movilizarse a hacer cosas. Entonces él reconoció la palabra que fue dicha por Pedro, que Pedro, imposible que tenga semejante expresión y entendimiento. Esa palabra indudablemente Jesús lo entendía que solo el Padre podía haberla revelado a Pedro, y le dijo, mira, bienaventurado, ¿sí? Que te reveló esta palabra el Padre. Y en eso que él confesó
en eso que él dijo, en esa palabra que dijo Pedro, dice, en eso voy a hacer que mi iglesia, sobre esa roca, sobre esa palabra que tú acabas de mencionar, voy a realizar y edificar mi iglesia. O sea que el fundamento de la iglesia es Cristo, no es Pedro en este caso, sino la palabra que dijo Pedro. Y Jesús lo remarcó muy bien en este aspecto, porque ¿qué fundamento podríamos tener como iglesia si edificado sobre la vida de Pedro? ¿Qué fundamento más frágil? ¿Qué fundamento más absurdo, verdad? El Hijo de Dios fundamentando su iglesia en un hombre. O sea, es algo que no tiene mucho sentido, ¿sí? Y ningún sentido en realidad. Entonces, lo que sí es verdad, que la palabra que él dijo, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, esa palabra es el fundamento. O sea, Cristo mismo es el fundamento en el cual es edificado su iglesia. O sea, ¿en qué está fundamentada entonces la iglesia? ¿Cuál es su fundamento? La palabra y la misma persona de Jesucristo. Este es el gran fundamento de la iglesia, en el cual los años, ¿sí? En estos 2021 años que tenemos como historia de iglesia, ¿sí? La iglesia ha sido edificando sobre ese fundamento. O sea, no es nada natural el fundamento, no es nada humano. La iglesia está fundamentada sobre esta expresión que le fue dada de Dios a Pedro. Y Dios se la reveló a un hombre. Y el hombre, en todas estas cosas que no entendía, las expresó y las dijo. Y esto fue algo fundamental en el momento. Amén. Vamos a seguir yendo a Mateo 8:8 para dar más hincapié a lo que en realidad la palabra significa. La palabra es todo, o sea, no hay manera de limitarla. La palabra es todo. Dice que todo va a pasar menos su palabra. Entonces, estamos agarrando ciertos conceptos. Si tendríamos que hablar de la palabra, no tendríamos, creo que, tiempo ni espacio, ¿sí? De todo lo que en realidad la palabra es. Pero vamos a tocar algunos aspectos. Mateo 8. Había una necesidad en aquel lugar. El centurión se acerca, un centurión romano, un soldado, no solamente soldado, sino que era de rango, ¿sí? Se acerca a Jesús con una necesidad, ¿sí? Que uno de sus siervos estaba enfermo. Y empieza a decir, rogándole, estaban al camino de Capernaum, casi entrando, el centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremendo. ¿Cuántos hoy estamos ya con la palabra en esta situación difícil? ¿Y cuántos esto que estoy hablando ahora signifique de buscar la palabra de Dios? Amén. Hay situaciones que tenemos que vivirlas y afrontarlas. Nos tocó ser parte de la historia, ¿sí? En este aspecto. Pues ya, ¿qué nos va a sostener? La palabra. Y esto no viene porque lo estoy pasando ahora o pasando en la iglesia. Esto viene porque habíamos estado comentando acerca del poder de la palabra. Entonces acá hay una necesidad donde el centurión le expresa a Jesús que su criado está postrado en cama y que necesita, ¿sí? Que él lo sane. Lo necesita. Jesús les responde: entonces iré y lo sanaré. Iréis, lo sanaré. Voy a ir hasta tu casa. Qué tremendo. Le movió el corazón a Jesús. ¿Y el centurión qué dijo? Tremenda la respuesta. El centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Qué tremendo. Era un centurión, como que un judío de Belén, hijo de carpintero. No era más que un centurión. No era más que un hombre de Roma. No era más que un hombre que tenía autoridad, delegada incluso por el mismo gobierno de Roma. Pero ¿qué le dice?
no soy digno de que entres a mi casa. Qué tremendo. O sea, este hombre humilde, ¿sí? Humilde, un hombre con la autoridad tremenda, pero con un corazón humilde. Reconoció que Jesús era de mayor autoridad, lo vamos a decir de mayor rango, ¿sí? Reconoció a una persona totalmente, ¿sí? Parada en fundamentos de autoridad. ¿Quién era? Jesús. Jesús vestido de una forma sencilla, de una manera tal vez como el pueblo, vestido de esa manera con sandalias y túnica, ¿verdad? Este hombre le dice, no soy digno de que entres a mi casa. Qué humildad, qué tremendo. Di la palabra solamente y mi criado sanará. Qué tremendo. Di la palabra. Necesitamos en tiempos como estos que el Señor mande su palabra sobre cada vida. Ahora, corresponde acercarnos como Jesús se acercó, amén, como este centurión se acercó con humildad y con reconocimiento que estamos frente al que creó los cielos y la tierra. O sea, que no es un cuento que nos han sido eh, relatado cuando éramos niños como un cuentito para dormir y el Señor creó y el primer día las estrellas y el segundo día los arbolitos y el cuarto día el sol y la luna. No, es una total autoridad de la palabra de Dios. Nuestro fundamento básico de lo que creemos está en nuestro alcance, la palabra de Dios. La palabra es algo que nos trae a nosotros seguridad. Amén. Entonces, cuán importante es oír, Señor, di la palabra. Señor, en estos tiempos sobre la situación que estoy viviendo, di la palabra. Quiero escuchar tu palabra. Y esto es algo personal que tenemos que buscarlo y entender de que nos puede traer, ¿qué cosa? Vida y sanidad. La palabra de Dios, pues no es vacía, no es hueca, no es un sortilegio, no es suerte, no es algo así. La palabra de Dios nace de la misma persona del Padre, ¿sí? Y acá Jesús estaba siendo el Verbo encarnado, dando la palabra de vida. Esa misma palabra que operó en toda situación de la historia, ¿sí? Haciendo los cielos, haciendo la tierra, generando planetas, estrellas, constelaciones. El universo mismo es sustentado, dice, por su palabra. Imagínate, todo el universo es sustentado porque su palabra la sustenta. El día que Él deje de hablar o que su palabra deje de actuar, esto va a terminar. Y en ese día nosotros no sabemos cuándo va a ser. No sabemos, solo está en la autoridad del Padre. Pero todo el universo está sostenido por la palabra de Dios. Acá no hay otro gobierno mayor. No lo hay. Por más que veamos las historias, por más que veamos hombres con autoridad y poder, por más que la gente haya visto este centurión acercándose a un judío, imagínate un romano acercándose a un judío, y solamente entendió que si Jesús le daba la palabra y la decía, esta palabra iba a correr hasta el cuerpo de su criado, y su criado se iba a sanar, ¿sí? Esto es tremendo, y pasó de esa manera, ¿sí? Sucedió de esa manera. Amén, Jesús. En el 13 dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén. Esta es la autoridad de la palabra. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Sino en aquello que sale de la boca de nuestro Dios. El oír su palabra va a traer fe a mi corazón. Ahora, indudablemente, tengo que buscar esta palabra, tengo que acercarme con humildad, acercarme al autor y consumador de la fe. Seguimos. Mateo 24. Mateo 24. ¿Qué tema este más extenso? Se podría estar hablando y hablando de la palabra de Dios y en verdad que no nos cansaríamos. Que dice acá Mateo 24, 35.
dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ya es un sello tan seguro. Cielos y tierra van a pasar. El lugar donde estás va a pasar. El lugar donde te cobijas va a pasar. Lo que conduces, lo que tienes en tu mano va a pasar. Lo que crees que te pertenece va a pasar. Lo que crees que es tuyo va a pasar. Lo que crees que has ganado con esfuerzo y sacrificio va a pasar. Pero su palabra no va a pasar. Nunca. Nunca. Su palabra va a permanecer para siempre. Una vez que sale de la boca de Dios, su palabra corre y hace lo que tiene que hacer, para lo cual ha sido enviada. Y su palabra no vuelve al Señor vacía. ¿Sí? Produce, trabaja, ordena, trae a nuestras vidas una certeza y una seguridad de que estamos convencidos que hay una autoridad detrás de la palabra dicha. Entonces no podemos estar parados en medio de esta situación con temor. Amén. No debemos tener temor. El temor viene porque dudamos en esto, dudamos a veces en buscar y atesorar la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a ella de una manera humilde, reconociendo la gran autoridad que tiene nuestro Dios, que tiene nuestro Padre. Cielos y tierra, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto no lo escribió, no lo dijo alguien natural, alguien que haya estado escuchando a Dios. Este relato que yo estoy leyendo ahora lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Él mismo expresó esto y dijo, todo va a pasar. Cuando uno puede salir al patio y mirar los cielos y maravillarse con todo esto y ver la tierra y pensar que todo va a pasar, que todo va a dejar de ser, mas su palabra va a permanecer para siempre, no van a pasar. Esa palabra, ¿sí?, que ha sido en un momento generador de grandezas, generador de grandes maravillas, generador de todo lo que tenemos a nuestro alcance. La palabra dicha por Dios ha generado toda esta vida ordenada y llena de armonía, donde el pecado ha hecho un caos y ha hecho un desorden, ¿sí?, donde el pecado ha destruido no solo el planeta, sino que ha destruido fundamentos como cuáles, la misma vida que es la familia, las relaciones, los hijos, los amigos, cualquier institución humana, cualquier orden humano, sin la estructura o la base de la palabra, en verdad es un caos, y el pecado trae eso. Por lo tanto, pues tengo que empezar a pedir a Dios palabras de vida que empiecen a hacer cambios en mi forma de pensar, sino en qué estoy creyendo, sino en qué estoy basado en esta fe que tengo, en esta fe que he dicho, Señor, yo te creo. Si te creo, pues lo que dices acá, Señor, yo te creo. Pues di tu palabra, envía tu palabra, eso es suficiente. Tú envía, Señor, tu palabra y quiero oírla, quiero que esta palabra traiga a mi corazón sanidad. Y eso es lo que esperamos y eso es lo que estamos nosotros convencidos que puede suceder. Amén. Vamos a continuar la próxima semana. Sí, yo estoy viendo que vamos a seguir en esto porque no vamos a poderlo hacer ya presencialmente por un tiempo. Voy a continuar con la palabra encarnada. Amén. Así que busquen con ansiedad, con deseo profundo, con un hambre y sed, con un corazón de humildad como este centurión. Di la palabra y estoy seguro que esa palabra va a traer sanidad, va a traer orden, va a traer seguridad al lugar donde estoy, cualquier situación que sea. Amén, cualquier situación que sea. Amén. Señor es bueno con todos. Amén. Él es bueno. Él es bueno de gran manera. Amén. Y agradecemos su bondad, agradecemos su grandeza, agradecemos el cómo Él es,
Qué bueno es que Él es como es y no como cada uno piensa que es. O sea, conozcamos a nuestro Dios, conozcamos el poder que tiene y conozcamos la autoridad que tiene su palabra. Amén. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Amén. Querida familia, amada iglesia, sean sostenidos, fortalecidos, amén, en el poder de su palabra. Los amo y estamos en oración. Amén.